Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Doctor Riñón presentan Gracias como cada semana por acompañarnos en Torre Médica. Hoy un programa de algo que clínicamente la sociedad en general sabe que las hernias existen, pero quizás no tengan una idea que existe una subespecialización que evalúa y muchas veces cuando se complican, cómo deben de ser tratadas. Hoy los especialistas en el programa nos platican más a detalle. Lalo, ¿qué hay para hoy? Cuéntame. Este día en Torre Médica, tercera temporada. Nos acompaña el doctor José Gerardo Gallo hablando sobre los signos y síntomas de las hernias abdominales. También estará el doctor Luis Manuel García platicando sobre las alternativas de tratamiento. No te puedes perder Torre Urbana, ¿Sabías qué? Torre Tips y Mesa de Conclusiones. Iniciamos. Seguimos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. Muchas gracias por acompañarnos semana a semana, doctor Julio, en esta tan gustada sección donde salimos al asfalto tapateo para saber la gente qué tanto conocimiento tiene respecto a los temas médicos. Lalo, yo sé que en esta temporada de pandemia que pues te obligó un tiempo a alejarte de salir a entrevistar a la gente y bueno, pues ya ahora que te diste la oportunidad, ¿qué sabe la sociedad sobre temas tan especiales y en etapas de crisis de salud, Lalo? Ha sido una dinámica muy distinta, muy diferente el tenerlo ciertamente, como usted lo comenta, muy de cerca y sobre todo con temas como este que tal vez hemos escuchado y que tal vez dijéramos a mí no me va a pasar, pero cuando sucede es importante recurrir a programas como este. Obviamente el tema de las hernias es un tema que la sociedad conoce, pero no saben bien y a detalle que existe una área de la cirugía que se subespecializa en el manejo, diagnóstico y obviamente las complicaciones que se dan en ellos. ¿Qué dice la sociedad, Lalo? ¿Le parece si vamos a verlo? Vamos. ¿Qué son las hernias abdominales? Una hernia es todo aquel parte del cuerpo que se extravasa o no debe estar en el lugar. Por ejemplo, en el caso de una hernia umbilical, es el tejido que cubre los intestinos sobresale y atraviesa una capa donde no debe estar. Hernia es todo aquel órgano o sistema que no debe estar y está en un lugar que no pertenece. Bueno, sé que las hernias abdominales son debido a un defecto en la pared de los músculos del abdomen, es decir, los que contienen a los órganos fuera y los separan de lo que hay dentro. Cuando hay un defecto en esos músculos que contienen los órganos, es lo que conocemos como hernia. Bueno, presentan un dolor, se puede ser muscular, en medio entre la pierna, la ingle, pues, que le llaman. Y pues es muy dolorosa, se inflama. No. ¿A qué te suena? Hernias, pues tengo entendido que son como jorobitas o como bultitos que te salen por cargar cosas pesadas o algo por el estilo. ¿Has conocido algún caso que haya padecido eso? Sí, muchos. ¿Han tenido solución? Sí, depende del tipo de hernia, por lo general no recidivan, pero sí. A mi esposo, mi papá, ya han sido operados en cirugía. Muy bien. ¿Exitosamente? Sí. Existe gente que tiene la idea, que tiene la noción. Claro, obviamente cuando la gente es de un ámbito de la salud, pues tiene una noción. Pero en general la sociedad habla de las hernias como una generalidad. Hay hernias más comunes que otras, pero hoy los especialistas en el programa van a decir cuáles son las más frecuentes, cómo se abordan, pero cómo tratar una complicación en las hernias. Vale la pena que se quede con nosotros, en verdad, que participe a través de las redes sociales. Recordarle, doctor, que a través de nuestro canal de YouTube puede volver a ver como tal los programas y a compartirlos, ¿no? Hacerle la invitación a la gente. Así es, Torre Médica es un programa que tiene muchas visitas a través de las redes y los medios y obviamente semana a semana nos damos cita para platicar más a detalle sobre temas de salud de importancia. Martes y jueves, Torre Urbana Radio HK 960, comenzamos de lleno. Torre Médica. Torre Urbana.
Gracias por continuar con nosotros en Torre Médica, platicando un poquito con José Gerardo Gallo. ¿Cómo estás, José? Hola, bien, ¿y tú, Julio? Muchas gracias por aceptar la invitación a platicar en Torre Médica. Es un programa donde tenemos el compromiso con la sociedad de hablar de temas de interés general. Obviamente, hablábamos antes de entrar a cámara, a cuadro, Gerardo, sobre la cuestión de las hernias en el cuerpo. Hablar de hernia para la gente es algo como muy frecuente, hablando específicamente de hernias abdominales, que es un aspecto que la gente lo platica de manera muy cotidiana y como muy simple. Yo creo que la medicina ha evolucionado en todas sus áreas y la cuestión quirúrgica de las hernias no es la que le haga falta a esto. Y lo decíamos, hay muchas formas de abordarla, hay muchas formas de tratarla de manera segura, pero obviamente la gente que va adquiriendo una subespecialización en esta área y el grado que de alguna manera tú tienes como expertise, que la habilidad quirúrgica y el tiempo de recuperación que los pacientes tienen, pues te hacen tener una capacidad mayor, ¿cierto? Así es, muchas gracias, Julio, por la invitación. Sí, hablar de hernias es hablar de una patología común. De hecho, es la segunda patología, o sea, la segunda cirugía que más se hace en cirujano general. Se dice que el 15% de la población va a tener una hernia a lo largo de su vida. Entonces esto habla de que es muy común y aparte por eso la gente busca ayuda, ¿no? Entonces, como bien decías, las hernias, aparte de ser esto, hay implicaciones, se ha llevado a lo largo de la historia a más avances. Se dice en los últimos 20, 30 años ha habido mucho más avances. Ahora ya se hace hasta con cirugía robótica. Desde la cirugía abierta hasta cirugía laparoscópica y cirugía robótica. Ha tenido mucho avance, sobre todo en los materiales. Antes las mallas eran diferentes materiales, ahora cada vez más se están haciendo mallas se están investigando mallas para que los pacientes, una vez puesta la malla, se adapte mejor, se integre mejor al paciente y así moleste menos. Esa parte que hablas tú de la evolución sobre el tipo de materiales hipoalergénicos, una condición en la que sabemos que un material debe tener un cierto nivel de resistencia y durabilidad en los tejidos. Esa adaptación de la que tú hablas es la integración al tejido normal, porque sucedía mucho en los pacientes que tenían que ser reoperados a la vuelta de unos años, en la que el material se empezaba a encapsular y a generar una condición de fibrosis, que el paciente lo contemplaba como una mala práctica quirúrgica. La sociedad a veces no tenemos el conocimiento y para eso se crean espacios como estos. Siempre buscamos un culpable, ¿sí? El paciente que fue operado de una hernia inguinal y obviamente el paciente, pues con el paso de los años va adquiriendo una ganancia de peso significativa y pues ese tejido empieza otra vez a perder su capacidad y el tejido empieza a debilitarse. Una debilidad del tejido natural. Todos vamos a empezar a perder una condición y la laxitud o la fragilidad que tienen nuestros tejidos también depende de la evolución y asociados a otro tipo de patologías ligadas a algo que le conocemos como colagenopatías, que son padecimientos que quizás el auditorio no tiene una idea muy clara, pero existen grupos de individuos que tienen mayor susceptibilidad a fenómenos de herniación y obviamente son gente con la que tú te encuentras frecuentemente y que son los pacientes que tocan la puerta del cirujano especialista en hernias de cualquier tipo. Porque quiero decirles que los especialistas en hernias obviamente son pacientes que tienen que aprender a operar lo ya operado y reoperado, ¿cierto? Y te vas a encontrar lo que operó el trasplantólogo, te vas a encontrar lo que operó el urólogo en los años donde se hacían nefrectomías o retiraban un riñón dañado por lumbotomía, un procedimiento que es amplio, que es extenso y que cortamos una gran cantidad de tejido sano, entre comillas, pero que obviamente le dejamos una condición de daño significativo y que si no es bien reparado o si el paciente descuida su aspecto físico, ese tejido empieza a debilitarse y la gente llega a manos como las tuyas y tienes que hacer una planeación quirúrgica muy bien establecida y ponerle al paciente muy en claro los riesgos, ¿no, Gerardo? Así es. Y digo, yo esa parte hago mención porque entiendo que
siempre buscamos un culpable, ¿no? Y yo te lo decía antes de empezar nuestra charla, que a veces la gente en el ámbito médico nos trata de que nos estemos cuidando unos a los otros, pero cuando llegan a la consulta y nos preguntan, ¿es que verdad que me operó mal? Y tienes que decirle, es que no es que te opere mal. Tú eres un paciente que tiene todos estos factores de riesgo. Eres diabético, eres hipertenso, tienes sobrepeso y el procedimiento quirúrgico que se te va a hacer es una situación de urgencia. O lo hacen por esta vía y te cuidas o vas a vivir las consecuencias de todo esto y el paciente no tiene la obediencia, pero es muy fácil buscar un responsable. Yo creo que una de las complicaciones más serias que te encuentras es que el paciente no cuida el tiempo de reposo, no cuida una herida quirúrgica y obviamente la reparación con materiales altamente especializados. Digo, hoy haces una hernioplastia inguinal por vía laparoscópica. Son materiales especiales con los cuales el paciente, en manos expertas, el resultado es mejor. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones, Gerardo, más frecuentes que vemos en los pacientes de hernioplastías de cualquier tipo? Sí, el cirujano de hernias le tenemos mucho miedo a dos cosas. Una es el dolor y otra la recurrencia, obviamente, ¿no? Bueno, cualquier cirujano también, pero obviamente cuando nos llegan a consulta ya operados con dolor, con que se volvió a hacer la hernia, es lo que nos tiene de pelos de punta, ¿verdad? Pero lo acabas de mencionar muy bien, el hecho de que los pacientes se sometan a cirugías tienen riesgos a formar hernias. Un 15 o un 20%, dice la literatura, tienen riesgo de tener hernia después de una cirugía, cualquier cirugía. El hecho de abrir el abdomen, están con riesgo de que se desarrolle una hernia. Y efectivamente, como lo acabas de decir, cuando el paciente llega a consulta de otros cirujanos o de otras especialidades que se sometieron a cirugía, sí preguntan mucho, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué me pasó a mí? Entonces ahí es cuando hay que explicarles que obviamente el tabaquismo, la obesidad, el que no se cuidaron bien, todo eso desencadena un conjunto, cuestiones genéticas también, desencadenan un conjunto de problemas que pueden tener para que se forme una hernia. Entonces, después de una cirugía de hernia, como me preguntabas, puede haber sangrados, puede haber hematomas. La misma malla se puede tener riesgo de que se infecte, por eso el paciente se va con antibiótico, aunque las guías actualmente no consideran antibiótico para prevenir la infección en las mallas, pero por una cuestión legal, normalmente los cirujanos protegemos dando antibiótico para que no se contaminen, no se infecten, que es un rechazo, ¿no? Y es parte de la ideología del paciente, ¿no? O sea, el paciente espera salir del hospital con una receta que traiga el que le protege el estómago, el que le evita la infección y el que le quita el dolor, ¿cierto? Entonces es como el estándar de oro que establece por ahí algunos, ¿no? Que no vomite, que no le arda y que no le duela, ¿no? Exactamente. Entonces también, bueno, tenían una complicación que puede pasar es sangrado, hematomas, infecciones, dolor, pueden tener más dolor del que tenían de la hernia. Por eso también la cirugía de hernia ahora se ha estado súper especializando para que cada vez más cirujanos se enfoquen en esa área, ¿no? Tenemos ahí un grupo a nivel nacional de herniófilos, así nos llamamos, que nos encanta, es una pasión que compartimos, la hernia. Y en el chat ahí subimos cosas y todo, y creo que es un enfoque que se está dando ahora actualmente para enfocar esta patología, así como hay de cirugía bariátrica, como las áreas de la cirugía general, cirugía bariátrica, cirugía oncológica, cada vez más se está súper especializando esta área y es lo que estamos haciendo. La cirugía laparoscópica tiene una de las indicaciones que hay para la cirugía laparoscópica. Si un paciente llega con una hernia primaria que no está operado, se le puede ofrecer también la cirugía laparoscópica. La verdad, en manos expertas hay buenos resultados. Y además, cuando ya llegan ya operados por vía anterior, por vía abierta tradicional, como no se tocan esos tejidos, nosotros abordamos el abdomen de una manera posterior para no tener que entrar por la misma incisión que tenía el paciente previa. Y eso ayuda a poner la malla también en otro plano diferente en el que puso, ya sea ya tenía la malla previa,
no tener que lidiar con las adherencias que es después de la Y suena cirugía congruente, primaria. ¿no? Porque obviamente ya no vas a tocar lo que ya fue de alguna manera tocado y probablemente vas a liberar el tejido que se está comprometiendo sin poner el riesgo o manipulando el tejido que previamente estuvo tocado. Algo de lo que tú dijiste hace un momento, que existían otro tipo de patologías y riesgos y que a veces la gente no investiga o el clínico no investiga que existen factores asociados en enfermedades congénitas, ¿sí? En niños con síndromes vemos que son pacientes muy tendientes a hacer de todo tipo de hernias, umbilicales, inguinales. Sí, sobre todo los que nacen prematuramente, también los que tienen defectos, como tú mencionas, en la colágena, que el colágeno es la proteína que más tenemos en el cuerpo y de los tipos de colágena, esa es la que se ve afectada y son pacientes que van a desarrollar hernias seguro o desde nacimiento las tienen y durante su vida adulta, ya sea por sobrepeso, esfuerzos o algo, desarrollan hernias. Y yo creo que esta parte de lo que estamos viendo en el fenómeno clínico de la medicina, la subespecialización, Gerardo, yo creo que ha permitido, tú decías, los herniófilos en el país. Veo que Jalisco tiene algunos cuantos y obviamente somos una ciudad sede de visitas por asistencia médica y creo que nos jactamos en Jalisco de tener un buen nivel asistencial. Hospital Country, desde mi perspectiva, y quizás ambos que somos parte de la casa del Country 2000, pero yo creo que nos jactamos de tener un equipo de profesionales jóvenes, y digo jóvenes porque tenemos una media de edad en la que estamos en un nivel de competencia clínica lo suficientemente sólida, y yo le doy gracias al Hospital Country porque me ayudó de alguna manera a crear un espacio en el cual podemos albergar a gente como tú de calidad, pero no solamente calidad profesional, sino calidad humana, que lo que la gente busca, que cuando tú atiendas a un paciente, le des el seguimiento y el acompañamiento clínico para que esto no se pierda. Y la verdad, yo creo que este tipo de temas tiene para darte horas de conversación y hablar de complicaciones, y creo que le falta esta plática en la sección de mesa de conclusiones para hablar más a detalle de cuáles son los cuidados tanto de manipulación de la herida, rehabilitación post-hernias para la reintegración en la vida funcional. Y bueno, te quedo para que platiques conmigo y con Luis Manuel García sobre la cuestión del manejo, los cuidados que debe llevar un paciente, no solo inmediatos, sino a largo tiempo para una hernia. ¿Te quedas conmigo? Sí, gracias. Continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? Las hernias son abultamientos o masas localizadas en la región inguinal que se suelen presentar en un 27% en hombres y 3% en mujeres, al menos una vez en la vida y de gran frecuencia, como visita al especialista. En la mayoría de los casos, se presenta debido a un patrón hereditario. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio, un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos Te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Hospital Country 2000. Más de 20 años nos respaldan brindando un trato digno y profesional a nuestros pacientes. Contamos con distintas especialidades y tecnología de punta para brindar un servicio de calidad. Los esperamos en Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec, Country. Hospital Country 2000. Su salud es nuestro compromiso. La atención que necesitas está en Centro del Riñón, Guadalajara. Contamos con servicio de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en la Avenida Plan de San Luis, número 1776.
Centro del Riñón Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. No te muevas. Continuamos en Torre Médica. Seguro que tienes un montón de proyectos para los próximos meses y tu mayor ilusión es cumplir todos ellos, pero para ello no basta con esforzarse en cumplir rituales como tomar las 12 uvas, usar prendas rojas o poner monedas en tus zapatos el día de Nochevieja. Tienes que poner un poco más de tu parte para conseguir que tus objetivos sean una realidad. Lograr los objetivos que nos marcamos a principios de año y saber cómo conseguirlos no es una tarea sencilla. A veces se nos escapan los días sin que haya manera de cumplir con todo aquello que teníamos en mente. Muchas veces no llegamos a cumplir nuestros objetivos por falta de motivación o por nuestro orden de prioridades. Lo importante en este año que va a comenzar es que comiences a pensar algo más en ti y cumplas con aquello que puede ir haciéndote algo más feliz. Te damos algunos consejos para saber cómo empezar el año con buen pie. 1. Haz un balance del año pasado. La costumbre de hacer balance del año no solo es positiva, sino necesaria y saludable. La revisión debe ser real en cuanto a considerar aspectos positivos y negativos, siempre mirando causas tanto de unos como de otros. Escribirlo es la mejor opción, ya que te ayudará a repasar todo al detalle y tener claro lo bueno y lo malo del año que terminó. 2. Escoge pocos objetivos y que sean realistas. Lo deseas, pero es difícil. Posiblemente no puedes bajar 2 tallas en 2 meses ni ser una bilingüe perfecta con un curso online. Plantéate solo unos pocos objetivos y de forma flexible, de un modo que los puedas alcanzar. Es importante que lo hagas así, ya que si te propones metas complicadas, lo más probable es que tires la toalla a los pocos días. 3. Mantén una actitud positiva. Puede que llegues al final del año cansado o cansada y con poca energía, pero lo importante es que comiences esta etapa manteniendo una actitud positiva para que puedas extender durante el resto de días del año. 4. Comparte tus propósitos. Lo tendrás más fácil si los que te rodean saben que tienes la intención de conseguir algo. Ponte un recordatorio en la nevera, coméntalo con tus amigos y hazlos tus aliados. Así ellos siempre tendrán palabras de apoyo para ti cuando creas que no puedes alcanzar la cima. 5. Confía en ti. El secreto del éxito no está fuera sino en tu interior. Todo se trata de ser consciente de quién eres y de tu gran capacidad. Solo así podrás conseguir todo cuanto te propongas. 6. Permítete equivocarte y no te desanimes. Aunque ya tengas claro cómo empezar bien el año para lograr todo lo que quieres, debes tener siempre presente que somos seres humanos y como tal cometemos errores. Así que lo más importante es que seas capaz de caer y levantarte más fuerte. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica platicando con un buen amigo, el doctor Luis Manuel García Bravo. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio, muchas gracias por la invitación. A ti por aceptar y obviamente hoy en un día de asueto familiar y obviamente en tiempos de pandemia. Ya comentábamos atrás de cámaras sobre la cuestión de la cirugía segura en tiempos de pandemia. Luis, yo creo que es algo importante hacer mención. Gerardo hacía una plática sobre cómo la gente de repente ve o aminora la cirugía de las hernias y recurre al cirujano general. Siempre se le ha considerado el especialista que aborda las hernias, pero el especialista en un posgrado, en una cirugía avanzada o robótica, o una cirugía laparoscópica en hernias, obviamente una cirugía posincisional, pero hablar de una cirugía segura en épocas de pandemia, ¿en qué se contempla este aspecto? Sí, Luis. Aquí principalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que las cirugías de hernia no son en ocasiones cirugías urgentes, son cirugías electivas en la mayoría de los casos, y esto se debe a que la mayor parte de las hernias no generan un síntoma como tal, únicamente una presencia de un abultamiento o la presencia de una incomodidad, y eso hace que la gente en ocasiones no se atienda de forma temprana y oportuna. Lo que sucede ahorita en los casos de hernias, cuando son verdaderamente urgencias, cuando están presentando dolor o ya trae una complicación por el estrangulamiento o el atrapamiento de la hernia o del intestino en el orificio herniario, lo que está generando es que tengamos que operarlos de forma urgente. ¿Qué pasa ahorita en tiempos de pandemia? En tiempos de pandemia, estos pacientes los tenemos que programar de forma urgente. Hay diferentes maneras de prepararlos. Una es, en el caso de una urgencia, es tomar una tomografía 24-48 horas antes o antes de meter al paciente al quirófano para descartar que no vaya a tener algún tipo de COVID asintomático. En el caso de cirugías selectivas es diferente.
aquí hacemos una prueba 3 días antes, una prueba rápida o una prueba molecular, que son la prueba donde introducimos el hisopo en la nariz, que es la más confiable, y a través de esta prueba nosotros podemos saber si el paciente ha estado en contacto o tiene la presencia del COVID. ¿Qué pasa en estos casos cuando es una cirugía electiva? Aquí el riesgo es que si ese paciente no se cuida después de la prueba 3 días antes de su cirugía, puede contagiarse. Entonces, una cirugía, por mínima que sea, es una cirugía que disminuye las defensas del cuerpo. Y al ser un paciente asintomático y bajar las defensas del cuerpo, puede generar una infección ya más sintomática. Entonces, en las cirugías selectivas, ahorita en este tiempo de pandemia, estamos sugiriendo en ocasiones hacer cirugías con anestesia local y sedación, que es una cirugía ambulatoria, que es una cirugía que el paciente no requiere de una hospitalización, únicamente el paciente se interviene quirúrgicamente, 2-3 horas de recuperación y se puede recuperar en casa. Eso es lo que nosotros en ocasiones estamos proponiendo en estos tiempos de pandemia. Es una cirugía que de alguna manera, Luis, representa un margen de seguridad más amplio para el paciente, para el equipo, porque obviamente una condición en la que la vía aérea no se tiene que manipular de manera extrema, abrirle un canal de posibilidad a una contaminación que existe para todos en cualquier momento. Obviamente las medidas de bioprotección que hoy se le ofrece a un paciente en grados avanzados, desde el tipo de cubrebocas con el cual se procede a una intervención, el uso de equipos de caretas y de mascarillas protectoras, tanto para el equipo quirúrgico como para el paciente mismo, obviamente se han contemplado muchos aspectos y medidas avanzadas en este tipo de cirugías, pero hablabas tú hasta el tipo de consentimientos, Luis, que le ofrecemos a un paciente en el cual él asume una responsabilidad de atención mayor en cuanto a las medidas de aislamiento que debe de representar. ¿Por qué? Porque un paciente que adquiere un padecimiento viral asociado a SARS-CoV-2, COVID-19, que es atendido de forma temprana, la condición de riesgo sobre vida y evitar o disminuir complicaciones aún después de haber sido intervenido, cambia mucho el panorama, ¿cierto? Sí, claro. Digo, el citarlo de manera temprana, sí, claro, a una reconsulta, no sé, darte un ejemplo, a las 72 horas, un paciente que no ha tenido más que un comportamiento apropiado, pero te encuentras que una condición ventilatoria empieza a cambiar. Hoy, en todos los consultorios, todos estamos de alguna manera más que obligados a hacer una evaluación primaria de los campos pulmonares, cosa que había entrado en desuso de muchos de los especialistas de otras áreas, y creo que coincides conmigo, ¿no? Sí, claro. Aquí el detalle viene mucho en que hay un 30% de la población que es asintomática, y esos pacientes asintomáticos pueden pasar desapercibidos en el momento que se hace un procedimiento quirúrgico y no tenemos una prueba previa a su cirugía. Entonces, en estos pacientes sí es conveniente hacer pruebas en todos los pacientes que se sometan a una cirugía electiva, porque eso nos brinda una seguridad, ya que se sabe o se conoce que un 19 o un 25% de los pacientes que se operan y no tienen una prueba de COVID previa a su cirugía, tiene una mortalidad en cierta manera. Entonces, es una manera de proteger al paciente y protegernos a nosotros como personal de la salud. Y obviamente, lo dices y dices bien, ¿por qué hemos tenido una incidencia tan alta en personal de salud infectado? Porque mucha gente llega con el exceso de confianza y obviamente el descuido de los pacientes que nos visitan en la consulta y la renuencia que muestra la sociedad al llegar a espacios de consultorios, hospitales y exigirles la colocación del cubrebocas de manera apropiada. Tú les pides a las personas en áreas de salud y les estás repitiendo a través del sistema de voceo que de acuerdo a la norma, pero no es solamente la normatividad, es una condición de seguridad. Todos los que tenemos en nuestras familias personas de riesgo, ¿sí? Personas vulnerables, llámese mayores de edad, diabéticos, obesos, hipertensos, con algún padecimiento oncológico, una condición inmunológica o de inmunocompetencia. Estamos claros que son gente que tiene mayor susceptibilidad, pero toda persona tenemos una condición de riesgo y tenemos a veces en nuestra familia alguien como eso, o ya vivimos el duelo o la pérdida de alguien en nuestra familia. Sabemos lo que esto implica. Yo creo que estamos más comprometidos a través de estos medios, Luis, y no resta decirlo,
que hasta nuestros consentimientos quirúrgicos debemos dejarles acentuado y ponerle un adendum que haga ver que el paciente tiene responsabilidad de cuidarse a sí mismo y de cuidar al personal que lo va a atender. Si está programado para un acto quirúrgico, extremar sus precauciones para poder llegar a una cirugía segura tanto para él como para el equipo que lo va a atender. Yo creo que esa parte tendríamos que hacer una reforma en los consentimientos habituales en el ámbito quirúrgico para garantizarle al paciente y que sepa que estamos pensando en su seguridad, pero que también pensamos en la nuestra y en nuestras familias, Luis. Esa parte yo creo que la hemos dejado de contemplar. ¿Por qué? Porque hoy que vemos pacientes que están llegando en etapas muy avanzadas, ¿sí?, en condiciones de inflamación severa pulmonar, pacientes en el que las radiografías están espantosas y obviamente el paciente llega hasta que la condición de saturación es muy baja y obviamente el riesgo de complicación es muy alto. Esa parte yo creo que podemos de verdad, tú como parte de un equipo de médicos que conforman los que atienden cirugía programada de alguna manera, pero cuando esté en compromiso alguna estructura física en la que ya hubo un estrangulamiento intestinal y obviamente el riesgo de tener que hacer colostomizarlo en un momento dado o hacer una anastomosis primaria, que es cortar un pedazo de intestino y tratar de hacer una unión primaria, porque obviamente hay un sufrimiento. A veces tenerlos que dejar disfuncionalizados, es decir, que abras y que dejes el intestino por un tiempo en lo que puedas volverlo a abocar otra vez para no correr un riesgo de que falle esa anastomosis. Todo ese tipo de cosas que yo sé que como cirujano, si bien se viven, a veces te tienes que apoyar de alguien clínico para darle un manejo integral, porque son pacientes con sobrepeso, son pacientes posoperados, son pacientes diabéticos, son pacientes hipertensos, son pacientes con alguna cardiopatía, son pacientes con un problema pulmonar serio, que obviamente yo entiendo que muchos de los cirujanos tienen un alma de internista, pero que a veces el paciente te dice, llévese de la mano de un clínico para que me dé la seguridad que usted necesita. ¿Cómo lo hacemos? Yo le decía hace unos momentos a Gerardo, el hecho de que uno tenga una perspectiva más para voltear a todos los lados y decir, oye, hablas mucho de temas como si los dominaras al 100%. No es que los dominemos, es que yo tengo que hablar de tú a tú con los temas. Y voy a decir, yo quiero una cirugía segura con usted, doctor Luis Manuel. ¿Cómo me la ofrece? Muy bien, Julio. Antes de operarte quiero que te hagas una PCR, te voy a pedir una tomografía simple de tórax y aquí te espero para tu evaluación y un internamiento temprano. ¿Y eso qué me ofrece, Julio? Pues que tengas una cirugía en la cual yo te demuestro tomográfica y clínicamente que en este momento no estás infectado, que voy a dar un paso algo quirúrgico de manera inmediata y que te vas a tomar una medida de aislamiento inmediata para no sospechar después que el acto quirúrgico fue el inconveniente primario para una infección. Esa es la forma en la que yo te puedo ofrecer una cirugía segura. Porque obviamente la gente llega buscando un cirujano competente y a veces han olvidado que ya existen protocolos establecidos a nivel nacional e internacional en donde se marca que una PCR tiene un tiempo de vigencia, pero que obviamente si el paciente anda del tingo al tango, ¿sí?, en el preoperatorio porque se va a encerrar unos días, ¿dónde está la seguridad que se ofrece? Por eso te hablaba de un consentimiento diferente, en el cual el paciente asume una responsabilidad. Te platicaba sobre los trasplantes. Estamos haciendo una medida de aislamiento, tomamos una PCR para donador y receptor, en donde obligamos al paciente a firmar un consentimiento distinto con un confinamiento por un periodo de 14 días. Un confinamiento en el cual se va a cuidar de forma distinta. ¿Por qué no hacerlo en el ámbito quirúrgico de este tipo? Sí, de hecho sí se tiene establecido por parte de la Asociación Mexicana de Cirugía General, se tiene un consentimiento que se protocolizó, se realizó en este tiempo de pandemia, precisamente como una manera de protección y de garantizar a los pacientes que se está atendiendo de forma segura y de forma adecuada. El consentimiento viene especificando todas las complicaciones que puede presentarse después de una cirugía, porque no estamos exentos a que en cualquier momento el paciente se puede infectar aún teniendo una PCR negativa. Entonces son cuidados que tenemos que tener previos a la cirugía, y cuando son cirugías de urgencia, ahí es donde nosotros hacemos una tomografía 24 horas antes o antes de someter al paciente a quirófano para garantizar que el paciente no tiene una presencia de una infección positiva de COVID.
ya que se ha visto que en las primeras 24, 48 horas la tomografía puede mostrar cambios a nivel pulmonar que la PCR en ese momento no nos da. Entonces, creo que sí estamos preparados nosotros como cirujanos en la cuestión de los consentimientos informados. Y como comentaba, aquí definitivamente una cirugía ambulatoria, una hernia que se pueda realizar con cirugía ambulatoria, es una tranquilidad que también le puede dar al paciente y le puede ayudar a recuperarse en casa sin tener que estar en un contacto con un hospital. Creo que este tema da todavía mucho más hilo de dónde y enhebrar y darle continuidad a una temática tanto de cirugía segura como del manejo de las hernias en cirugía avanzada. Y te invito a que te quedes con Gerardo para que platiquemos más a detalle en la sección de conclusiones cómo podemos hacer una labor más como médicos para cuidar al paciente y cuidarnos también nosotros como médicos para darle un mejor resultado a nuestros pacientes. ¿Te parece? Claro que sí. Continuamos en Torre Médica. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316 1347 61. Pon tu salud en manos expertas. Cremería Camachos te ofrece el más extenso surtido en abarrotes, lácteos y embutidos de primera calidad. Todo lo que buscas, nosotros lo tenemos. Te esperamos en calle 13, número 1319, Mercado de Abastos. Abrimos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Cremería Camachos, más de 30 años nos respaldan. Contamos con atención a mayoristas. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. La atención que necesitas está en Centro del Riñón Guadalajara. Contamos con servicios de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776. Centro del Riñón Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. No te muevas. Continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? El número de ocasiones en las que se vuelve a producir la hernia inguinal es muy bajo, sobre todo si se realiza en una cirugía programada y no de urgencia. Mesa de conclusiones es presentada por Hospital Country 2000. Ya estamos de regreso en Torre Médica platicando con dos buenos amigos, ya decíamos el doctor Gerardo Gallo y obviamente el doctor Luis Manuel García. Ambos dícense llamar herniófilos. Es correcto. Platicábamos un poquito sobre la cuestión del manejo de las hernias, hablamos sobre cirugía segura, lo que ha hecho el Consejo Mexicano de la Cirugía General para garantizarle al paciente una intervención ya sea de urgencia o electiva. Esa condición yo creo que todos los consejos a nivel nacional han tenido que recapitular y restablecer algunos protocolos quirúrgicos como parte de la nueva normalidad que tenemos que experimentar. No se puede detener el mundo en padecimientos crónicos. Una hernia representa una condición de seguridad, ya que una hernia que se complica puede cambiar la vida de una persona, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, hablábamos que el abordaje quirúrgico de una hernia tiene una diversidad de manejos. El hacer un procedimiento mediante sedación y anestesia local
puede darle una garantía al paciente de no requerir un internamiento por un tiempo significativo, lo cual aminora el riesgo infeccioso de cualquier tipo, ya sea para infección viral por lo que estamos viviendo o por una condición infecciosa por la estadía hospitalaria. La manipulación de los tejidos por sí solo implica alguna condición. Pero yo quiero dirigirte una pregunta, Gerardo, sobre la cuestión de cómo disminuye un paciente un riesgo de complicación en un postquirúrgico inmediato de cualquier tipo de hernias, y más hablando de las más habituales, umbilicales, inguinales o una hernia postincisional que de alguna manera se convierten en hernias que, si son bien abordadas, el paciente aminora su riesgo si las cuida desde un principio. Bueno, muchas veces preguntan los pacientes si pueden usar fajas en el posoperatorio. Las fajas, más que, ayudan en evitar seromas, que es una acumulación de líquido después de hacer una cirugía. Además, le da seguridad al paciente, le da mucha seguridad para caminar, para desplazarse. Yo siempre les recomiendo que no manejen una semana, porque el manejar, el trasladarse, el estar en casa es mucho mejor. Así evitamos complicaciones y además no cargar cosas pesadas, no hacer muchos esfuerzos, comer cosas también no grasosas, no lácteos, que pudieran ocasionar gases, distensión abdominal, y eso los mantiene incómodos a veces porque aumenta la presión y pueden tener más dolor. Siempre les recomiendo también que no tomen alcohol, bebidas alcohólicas. Obviamente, si son fumadores, desde un principio el tabaquismo a veces es un mismo riesgo que los conllevó a desarrollar una hernia, y también que no fumen, porque los que fuman alteran la cicatrización después de la cirugía. Son parte de los aspectos generales, pero la gente, por ejemplo, platicábamos un poquito, Gerardo y yo, sobre el uso del calzón suspensorio, que el paciente, para evitar una cirugía, como el paciente aprende de repente a hacer de su hernia su mejor amigo, ¿no? Entonces ya sabe que el paciente, cuando hizo un esfuerzo físico, la hernia pues sale de como el ratón, como el conejo sale de su agujero, ¿sí? Y el paciente entonces aprende que haciendo una compresión, ¿sí?, constante, logra hacer una reducción de la hernia y ya, desapareció la bola. Entonces la gente empieza a jugar con ellas de manera tal que no tenga que ser sometido. ¿Hasta qué punto puede representar un riesgo para el paciente si no es abordado clínicamente y en un momento dado, si es necesario, operado oportunamente, Luis? Sí, lo que pasa es que el calzón suspensorio es una manera de que el paciente quite la molestia o quite ese abultamiento que presenta. En su momento puede ser de ayuda, pero nosotros normalmente no lo recomendamos solamente en aquellos casos, pacientes que se operaron de una hernia inguinal, que la hernia abarcó un tamaño de forma importante y que la misma cirugía nos lleva a que ese paciente presente un edema o una inflamación del testículo o del escroto. Ahí es donde el calzón suspensorio sí nos puede servir como médicos y como paciente. ¿Por qué? Porque lo que queremos con el calzón suspensorio es que haya una elevación del testículo. Porque al tener el testículo colgando, si no tenemos un calzón ajustadito, lo que va a generar es mayor edema. Entonces el calzón suspensorio sí nos puede ser de utilidad, pero en casos indicados, no en todos los casos, y no es una manera de prevenir una hernia. La hernia, una vez que se detecta, se debe de operar. Como que de repente a veces la gente va buscando la forma mágica, ¿no?, de evitar un acto quirúrgico. Y entendemos que hoy pues la gente de alguna manera ese tipo de procedimientos, hasta las mismas instituciones públicas frenaron sus actos. Yo creo que les ha sucedido lo que a muchos, que la gente ha querido ir a hospitales públicos por la misma condición, porque se logró diferir una serie de cirugías programadas muy significativas de las instituciones. Entonces, pues la gente que tenía una situación compleja fue a tocar la puerta de consultorios, de especialistas de muchas áreas, y obviamente esta no es la excepción. Las hernias son un problema que la sociedad en general, ya decías tú, más del 15% de la población va a sufrir algún cierto grado, alguna variable de herniación. Eso quiere decir que el que estaba propenso o el que la desarrolló, y voy a dictar una cosa muy importante aquí, hubo
muchos cambios físicos en este tiempo de pandemia porque la gente cesó las actividades físicas. Y yo vi de manera muy significativa, y hablo de mi consulta en particular, pacientes que ya tenían fenómenos de tipos herniarios vinieron a acrecentar la compresión abdominal, y hablo de pacientes en mi área, que es la parte renal, donde ya traían una hernia, eran pacientes en diálisis, y con la ganancia de peso que tuvieron, la hernia se exacerbó, tuvieron que pasarse a tratamientos en hemodiálisis para poder ser intervenidos de la hernia que tenían, porque obviamente son pacientes que se descompensaron tanto de lo renal como de lo clínico en su hernia, y obviamente trajo consigo cambios que obviamente no pueden ser operados por cualquier persona, son pacientes diferentes. Y digo diferentes no en la cuestión física, sino en la cuestión clínica. Es un paciente que hacen condiciones de derrame, insuficiencia respiratoria. Son pacientes que de verdad, para uno que los tiene que abordar y que tiene que llevar un acompañamiento clínico, hay que dializarlos de forma diferente, hay que cuidarlos. La otra cosa que hablábamos, una cirugía segura, un paciente con un riesgo así de alto de tener una condición, porque es un paciente mayormente susceptible por su estado inmunológico. Entonces, de verdad, creo que esta parte de intercambiar con ustedes, y se los digo honestamente, me retroalimenta en buena medida, porque lo lleva uno a su práctica clínica cotidiana, porque además de hacer esto, que es el programa de Torre Médica, pues nos dedicamos al ámbito clínico, y el ámbito clínico en el que estamos va de la mano con cuestiones de tipo quirúrgicas, en las cuales estoy obligado a interactuar como profesionales de la salud como ustedes, que están en el día a día y que obviamente esperando mañana tener 2 o 3 cirugías y aparte la consulta y hacer evaluaciones integrales, y que hoy todos nos hemos tenido que volver de alguna buena medida medio neumólogos, inmunólogos, y abarcar contextos que dices, pues no estaba como que yo muy interesado en mezclarme en este tipo de cuestiones, pero pues no puedo tener mi actividad profesional por tanto tiempo, ¿estás de acuerdo? Digo, y los que nos hemos visto obligados a atender pacientes con COVID desde una perspectiva profesional diferente, porque mi grupo de pacientes, mayormente al del resto de los médicos, son susceptibles a esto, pues de alguna manera tenemos como que más la obligación de compartir con ustedes en espacios como estos cómo nos vamos a manejar ahora. ¿No los voy a operar entonces? Claro que sí, Julio, los voy a operar, pero tengo que tener criterios muy bien definidos para llevar a cabo una intervención segura. Ya te dije, dicta la realización de un estudio de PCR, una tomografía anticipada, y comprometer al paciente a un confinamiento prequirúrgico y postquirúrgico inmediato para garantizar su bienestar y el mío. Y una comunicación constante con el paciente para poder llevar un postquirúrgico inmediato seguro. Pero, a ver, el paciente que hace o viene de una cirugía de intervención y reintervención, ¿qué pasa con los pacientes que son operados repetidas ocasiones de una hernia y que el paciente tiene una condición? Son pacientes que son sometidos a un escrutinio sobre enfermedades congénitas o de la colágena. Decíamos algo ahí, yo siento que falta amarrar para esos pacientes que de repente andan tocando puertas y puertas y puertas y no encuentran supuestamente al cirujano ideal. Yo creo que el paciente le pierde la paciencia porque no acepta ser estudiado más a fondo, ¿no tienes? Yo creo que sí, son pacientes, esos pacientes que mencionas son hernias, les llamamos nosotros hernias complejas, porque son pacientes multioperados que tienen diabetes, tienen presión alta, tienen insuficiencia renal, tienen cardiopatías, tienen aparte tabaquismo, aparte no se cuidan, y esos pacientes a veces, bueno, y también los médicos muchas veces le quieren sacar la vuelta, la verdad, porque son, obviamente el posoperatorio, la cirugía en sí va a ser muy difícil y el posoperatorio también. Entonces, yo creo que lo mencionas muy bien en comprometerse tanto el paciente. Lo que hay que lograr aquí es un compromiso entre el paciente y el doctor, pero más de parte del paciente, sino sus enfermedades, hacerlo corresponsable, que él también tiene responsabilidad porque no se cuidó durante la pandemia, que no se cuidó, que aumentó de peso, adquieren vicios. Entonces creo que eso es muy importante para poder lograr, para poder ayudarlos adecuadamente, es hacerlos ver también responsables y participar. Esto yo siempre digo que es como un equipo, ¿no?
Yo te viento la pelota, o sea, bueno, como el tenis, perdón. Yo te viento la bolita, o sea, tú me la avientas, te opero, pero luego la pelota regresa y te tienes que cuidar. Si no te cuidas, por eso vas a estar tocando de puerta en puerta con diferentes médicos, con diferentes cirujanos, que no van a poder lograr un buen objetivo. Estos pacientes hay que estudiarlos, hacerles una tomografía previa, estudios previos, tienen que bajar de peso, es un compromiso que se hace, que si no se hace ese compromiso, pues no se pueden atender o no se pueden operar, porque luego esos problemas nos los avientan a nosotros como médicos, se hace problema de nosotros. Entonces creo que es muy importante hacer ese buen compromiso o esa buena comunicación para llevar a un buen puerto, ¿no? El paciente dice, ya me operaron de la hernia, ya me dieron de alta, yo no vuelvo contigo. Una hernia tiene que tener un seguimiento a corto, mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque quiere saber qué pasó con esa herida, qué pasó con ese comportamiento clínico por parte del paciente, si el paciente está cuidando sus hábitos de alimentación, qué nivel de compresión está sufriendo esa malla, porque obviamente empiezas a ver que la malla hace así como que la cara jalada, ¿no? Porque obviamente el paciente empieza a sufrir y hace sufrir sus tejidos, ¿no? Entonces, todo esto de verdad a la gente, yo les digo que la reconsulta, cuando uno les da una cita subsecuente, la reconsulta es el recontrato del paciente para mejorar su condición y su calidad de vida. Esa es la parte que de repente la gente... Es que el doctor me citó para volverme a cobrar. Dices, yo creo que tienes que ser de repente muy cuidadoso y decirles al paciente así, viene usted a comprometerse con su salud. El compromiso que yo adquiero con usted es mejorar su condición de vida, pero el compromiso que adquiere con usted mismo es la obligación que usted tiene. Mire, este es su plan de alimentación. ¿Qué está haciendo por usted? Esta es mi recomendación. Usted tiene este margen de peso de acuerdo a su edad y debe de cuidarse. Debe de cuidar su hipertensión, su obesidad y su descontrol metabólico. Sígale por el camino que va y va perfectamente a buscar otra opinión de otro cirujano y a que lo reintervengan. Creo que esta parte es muy valiosa y yo creo que muy de considerarla, y especialistas como ustedes que están en el día a día y haciendo manos y operando, son gente que realmente tiene la competencia. A los dos les doy las gracias y los invito para que nos acompañen como cada semana en Torre Médica, un programa de especialidades hecho para ustedes, con un lenguaje fácil y sencillo que de alguna manera te oriente a quién es el especialista de cada área. Nos vemos la próxima semana. Torre Médica. Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentaron